Luis Oudin, que es el abogado patrocinante de esta demanda. Bueno, Luis, bienvenido. Muchas gracias. Buen mediodía. Buen mediodía. Bueno, contanos un poco esto. Son 4 beneficiarios. Hay 2 demandas, ¿no? Una que se presentó a través de la Fiscalía de Estado y la otra que se hacen por casos particulares. Exactamente. Una la instruida, digamos, por el gobernador, que la presenta el Estado en calidad del gobierno de la provincia de Misiones. Y Esa otra engloba todos los casos, ¿no es cierto? Tengo entendido que sí, la verdad que desconozco porque yo no participo de ella porque es de la Fiscalía de Estado. Yo participo de la otra, que son casos particulares, son 4 personas con las que hemos trabajado, que tienen específicamente una persona que tiene inmovilidad total del cuerpo, que incluso no pudo firmar la demanda, tuvimos que hacerla con 2 testigos hábiles, 2 personas con retraso madurativo y uno con un estado avanzado de epilepsia. ¡Ay, tremendo! Sí, son casos muy graves. La cuestión acá es que... ¿Qué pasó con esos casos? ¿Ellos no fueron a las auditorías o ellos no directamente fueron a las les dieron de auditorías, baja? ellos no fueron a las auditorías porque nunca fueron notificados de las auditorías. Después se les dieron de baja, donde sí fueron notificados por carta documento, que por no haber asistido a las auditorías se les da de baja la pensión. Entonces, por ese motivo es que nosotros recolectamos toda la documentación pertinente para acreditar su estado de salud y para acreditar que no fueron notificados de las auditorías, pero sí fueron notificados de la baja, es decir, que no pueden aducir un error en el domicilio, demás, claro, como están tratando de decir, y que los casos son reales. Ellos ya tenían la pensión, entonces en base a eso es que presentamos la demanda del amparo y al mismo tiempo pedimos una medida cautelar, que es una medida provisoria que se dicta para resguardo de la sentencia. ¿Sienta precedente esto? ¿O sienta ya precedente. dado? Sí, sienta precedente, porque si bien ya hay 2 amparos, uno en Catamarca y uno en San Rafael Mendoza, ambos también en la misma instancia, que está con medida cautelar, recién iniciada, pero cronológicamente esta fue primera. Pasa que no habíamos podido llegar con la notificación al Gobierno Nacional para que le corra el plazo para el cumplimiento, que recién se pudo hacer ayer. ¿Y este plazo vence mañana? Este plazo vence mañana en el transcurso de la mañana. ¿Y ellos tienen alguna instancia todavía más para apelar o ya directamente? Tienen una instancia de revisión, sí, de apelación, sí. Por ende, todavía esta gente no es que vuelve a cobrar inmediatamente a partir del mes que viene. En teoría sí, deberían, pero bueno, podría tomar postura el Estado Nacional de decir hasta que no esté firme no la cumplimos. Pero no entendemos que por la gravedad del caso no debería. Claro, porque la idea de las auditorías era corroborar si realmente la persona que recibe tiene cierta discapacidad. Acá está más que comprobado. No, acá está más que comprobado, son casos absolutamente reales. De hecho, Tayara Antunes nos contaba que habían sido auditados ya estas personas y habían pasado la auditoría, digamos, que no es la primera vez que objetivo es buscaban auditar. Arrasar con todo. Exactamente, sí. ¿Tenés más casos todavía? ¿Se acercaron más personas? Sí, van a haber más casos, van a haber muchos más casos, que se está trabajando en la recopilación de la documentación pertinente, pero sí hay muchos casos en esta misma situación, de que no fueron notificados de las audiencias, pero sí fueron notificados de las bajas. ¿Es adrede eso de no ser notificado? Y no sabría decirte, pero todo hace indicar que sí. ¿Y esta gente que vino, que fueron los auditores, está corroborado que sean profesionales? ¿Hay una empresa tercerizada? ¿Cuál es la Bueno, todo eso yo desconozco. Yo, lo que nos enfocamos con estas personas es en: ¿recibiste la notificación de la auditoría? No. ¿Vos recibías la pensión? Sí. ¿Recibiste la notificación de la baja de la pensión? Sí. Y bueno, en base a eso trabajar en cómo la decisión fue arbitraria y el procedimiento fue nulo. Y si hay algún familiar que está mirando que todavía no hizo alguna presentación, todavía se puede, ¿no es cierto? Todavía se puede, sí. Todavía se puede, siempre y cuando que sea un caso ya concretado, porque también hay muchos casos en donde todavía no se les dieron de baja, no se les notificó que se le haya dado de baja la pensión. Entonces es un caso de alguien que está en espera, digamos, no sabe qué va a ocurrir con él. No es el caso de quien podría presentarse. Es aquel que efectivamente ya se le comunicó que se le va a dar de baja el beneficio. ¿Hay algún número que por ahí se tenga en cuanto a la cantidad que son? No sabría decir en números, pero sí sé que son muchísimos. Son muchos. Sí. Bueno, hoy el vicegobernador decía 5.000 más o menos. Por eso decía que iban a ser en bloque
las denuncias, digamos, particulares como la Sí, de hoy. sí, sí. ¿Se sabe si se continúan con las auditorías? ¿En qué quedó esa instancia? ¿Ustedes tienen idea? No, yo en lo particular yo desconozco eso. Ujú. Entiendo sí que la Copromis sí tiene toda esa información, porque bueno, Sí. el área de ellos en la que están trabajando ellos, pero yo en lo particular estoy enfocado en los casos particulares de las personas que ya se les dieron de baja y en tramitar justamente la acción de amparo para ellos. Y estos casos son seguramente gente que vive con su familia, ¿no? Tiene gente que le ayuda porque Sí. es imposible vivir solo. Son gente, sí, y que básicamente el único ingreso que tienen es este. O sea, no viven solas estas personas, hay familias que dependen de estas personas. Qué tremendo, imagínate el impacto económico Sí, para ellos. sí, sí, tal cual. Y ellos también tienen como un certificado único de discapacidad. Estos casos no. No tienen. No, porque los casos que tenían el CUT, el Certificado Único de Discapacidad, que le dieron de baja, cuando empezó el revuelo, automáticamente les volvieron a dar el beneficio, levantaron la baja. Todos estos casos son personas que por diferentes motivos no tienen el CUT, pero sí tenían el beneficio. Mira qué raro, ¿no? Qué raro, porque yo pensé que iba de la mano y no necesariamente va de Sí, la yo mano. también pensaba, pero no, porque hay casos que no, porque hay casos que no requieren CUT y hay casos que no van a llegar al CUT Claro. por la situación que tienen, Ajá. pero sí son pasibles de acceder al beneficio de la pensión no contributiva. ¿Y esto tiene un vencimiento, por ejemplo, para esta gente o no? No, ¿Es de por vida? no, porque son todos Es casos que- crónicos. Por eso te pregunto, porque a veces uno no entiende qué ese estudio que se analiza cuando hacen esta auditoría, porque si una persona está paralizada, cuadripléjica, Sí. esa situación no va a cambiar a lo largo de No, su vida. no. Entonces, se entiende que debe ser vitalicio el Sí. beneficio. Sí, sí. No, a ver, las auditorías en sí no están mal, porque inclusive muchas veces se llega a casos que no son reales. El problema es el procedimiento que hicieron para notificar las auditorías que en realidad no notificaron, es nulo. Entonces, el acto administrativo por el cual se dispuso la baja de la pensión no tiene validez jurídica, porque el procedimiento fue nulo. Entonces, eso es lo que nosotros atacamos, que queremos que el juez declare la nulidad del acto administrativo porque el procedimiento para llegar a ese acto administrativo fue nulo y que así tengan digamos, ya no como actualmente es una medida provisoria, sino en la sentencia ya una medida definitiva. Ajá. Esto que ya tiene sentencia. No, Ah, esto es una medida cautelar. Ajá. Para la sentencia todavía Falta. falta. Bien, Por bien. eso trabajamos en que al inicio del proceso haya una medida cautelar, porque si no hay una medida cautelar, cuando lleguemos a la sentencia, Que tarda un tiempo. que necesariamente tarda porque hay un procedimiento que respetar Exacto. para que todo sea válido, para que Sí, todo sí. sea legal, para que todos tengan su derecho de defensa y puedan exponer sus posturas y sus pruebas, que cuando llegue la sentencia no sea una sentencia abstracta, es decir, Claro. una justicia impresa en un papel, que sea una justicia real. Y no esté Entonces, desamparada la persona. por eso, entonces, la medida cautelar es una medida protectoria para resguardo de una eventual sentencia, que puede o no el juez hacer lugar después, pero en el caso que haga lugar, que no llegue tarde. Claro. Como dijimos, que no sea una condena abstracta, que sea Doctor, algo real. Muchas veces me imagino que ustedes también se habrán encontrado con gente que, aparte de tener esa persona con discapacidad, las personas que los cuidan son personas mayores, a veces analfabetas, es decir, no entienden. Si por allí saben leer y escribir, tampoco entienden cuestiones que tienen que ver con los trámites y Sí, demás. sí, ¿sí? sí, por Entonces, supuesto. hay mucha gente que inclusive no fue a buscarle el dinero, no estaba más y ni siquiera sabe por qué. O Ajá. por ahí empieza a escuchar que están dando de baja. Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer esa familia, por ejemplo? ¿Por dónde tiene que acercarse al estudio? ¿Cómo Sí, tiene que hacer? o que se acerquen hay un número de teléfono que el vicegobernador publicó creo que en Twitter, del Copromis, de la Comisión Perfecto. Provincial de la Discapacidad. Ese es el lugar, bien. Sí, y a raíz de ahí se va orientando a cada persona si está en condiciones o no. Ok. Y bueno, y si está en condiciones, ¿qué necesitamos para que podamos empezar con la defensa de cada persona? Claro. Doctor, perfecto. mañana vence el plazo y ¿qué pasa si hacen caso omiso a lo que dice la justicia? Estarán cometiendo un delito de incumplimiento de una manda judicial.
O sea que es pasible otra vez de una sanción nuevamente para Sí, ellos. sí, sí. ¿Pero podría pasar? Espero que no. Qué Espero que bárbaro. no. ¿A qué hora mañana se va a saber si se vence el plazo? No tengo ahora el horario exacto, pero es en el transcurso de la mañana. Bien, vamos a esperar y esperemos que esto realmente sirva para ayudar a Claro. todo el resto, ¿no? Que ha Y quedado. remarcar a los que están viendo si tienen algún familiar que vayan al Consejo Provincial para Exactamente. asesorarse. Por Sí. ahí alguna abuelita, muchas veces pasa esto, que los Ujú. adultos mayores quedan Claro. al cuidado, ¿no? Que vaya, que busque alguna persona que lo pueda acompañar, que vaya allí al Consejo Provincial de Discapacidad a buscar asesoramiento. Por ahí no tienen ni idea por dónde deben pensar, si tiene que ir a ANSES, si tiene que ir al ministerio. Bueno, vaya primero a ese lugar y busque, bueno, asesoría, cómo arrancar con este trámite. La verdad, cada vez que uno duele y ve la historia de vida que hay detrás de una pensión, se conmueve, porque realmente hay gente que necesita, como bien decía el doctor, Claro. y ese es el único sostén que tienen, ¿no? ¿Te pasó como humano cuando viste estos casos que te movilizó? me No, imagino? sí, por supuesto, te moviliza, sí, son situaciones duras, sí. Muy bien. Doctor, gracias por Gracias venir. por favor, gracias a ustedes por la Gracias invitación. por venir. Y bueno, ya sabe, entonces, ahora en un ratito vamos a buscar el teléfono y le vamos a contar también para que ustedes por allí, si no sabe buscar siquiera en las redes sociales, sepa qué hacer, a dónde tiene que llamar o buscar información.